Gracias, Ali. Bueno, como verán, estamos estrenando un atril. Gracias a Ángel, que vio que andaba con la mesita, así que tenemos un atril nuevo acá. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante, pero antes, Paola, a ver si salimos de acá. Quería compartir algo que habíamos visto en el diario, seguramente que algunos de ustedes también lo vieron. Fíjense lo que dice. Vamos a ver si abrimos. Dice, seguramente lo habrán visto en el diario o en la tele, pero dice, así responde el Papa Francisco a niño que le preguntó si su padre ateo está en el cielo. ¿Por qué traigo una noticia actual, sí, que está en el diario, que seguramente algunos la habrán leído, para ver qué responden estos alumnos tan inteligentes según lo que hemos visto después de todas estas clases? Si ustedes fueran el Papa Francisco a este niño, ¿sí? Vamos a ver, dice, en un encuentro con los fieles en la periferia de Roma, en la parroquia de San Pablo de la Cruz, a la máxima autoridad de la iglesia, le llamó la atención el llanto de un menor con quien tuvo un momento que conmovió al público, dice. El Papa Francisco, durante un encuentro, vuelvo a decir lo mismo, dice que el niño lloraba por su padre. Mientras esto ocurría, el Papa, en un intento de consolar al menor, lo llamó y le preguntó qué pasaba. Fue cuando el chico señaló que su padre había fallecido hace poco y que no sabía si estaba o no en el cielo, puesto que era ateo. Acto seguido, el pontífice pidió permiso al menor para compartir su inquietud con el resto de los presentes. ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos? A lo que la gente respondió, no. Entonces el Papa le aseguró, como respuesta, que Dios no abandona a las personas buenas. Francisco resaltó que aunque este hombre no tenía el don de la fe, no era creyente, hizo bautizar a los hijos y le dijo al niño, Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá porque es más fácil que siendo creyente se bautice a los hijos que siendo no creyente bautizarlos. Y seguramente esto a Dios le gustó mucho, agregó, a tiempo de agradecerle por su valentía. Otra de las preguntas al Papa fue si todos, incluso los no bautizados, somos hijos de Dios. A lo que Bergoglio explicó, somos todos hijos de Dios, incluso los que son de otras religiones lejanas, hasta los mafiosos que se comportan como si no fueran hijos de Dios, concluyó. Bueno, ese es el dogma católico. Sí, por supuesto, porque el Papa, delante de toda la multitud, respondió de esta manera, ¿no? Bueno, a ver, alguien que quiera levantar la mano y decir qué le diría al Papa o a este niño, a ver. Pobrecito, bueno, además de... Bien. Sí. Ah, Ángel. Al niño. Bien. Sí, Ani.
Bien. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le recibieron a Jesús y eran dos cosas. Creer y recibir. Perfecto, ¿sí? Que se nos grabe eso. Creer y recibir a Cristo. Es cierto lo que dice Ani, y por eso que me gustó esta nota para compartirla entre nosotros, porque seguramente, además de este niño, quizás tengamos familiares que hayan fallecido, ¿no? Cercanos, personas que amamos. Y en verdad, la última palabra siempre la tiene el Señor. Nosotros, a través de la Biblia, aprendemos que son hijos de Dios aquellos que creen y que le recibieron en su corazón, ¿no? No todos somos hijos de Dios, como nos dijeron acá, pero en el momento de la muerte uno no sabe qué pasó antes, qué pasó segundos antes, minutos antes. Uno no puede juzgar y decir a dónde la persona se fue porque uno no lo sabe a ciencia cierta. Sí sabe qué es lo que nos dice la palabra. En este caso, obviamente, al ser un niño todavía mucha más tacto, sabiduría y amor debe tener uno para poder una respuesta así. Pero bueno, hablando de las clases, ¿no?, que venimos teniendo, ya el Papa se fue un poco más de tema, diciendo que todos somos hijos de Dios, incluso los de religiones lejanas y hasta los mafiosos, ¿no? Y hasta los mafiosos, dice, que no llevan una vida como hijos de Dios, pero lo son, ¿no? Bueno, fíjense. Claro, bueno, sí. Pero fíjense, en realidad, porque son noticias que se divulgan, ¿no? Nuestro país tiene como religión principal y fundamental el catolicismo, y son cosas que quizás, no para juzgar, ojo, atentos, no esto para que después nos agarremos contra los católicos, no siempre es con amor, pero es para que simplemente sepamos qué está rondando en nuestro mundo y qué respuesta poder dar en estos momentos. Sí, sí. Sí. Claro. En realidad, hay dos cosas acá. O sea, si uno dice, todos somos hijos de Dios y hasta los mafiosos son hijos de Dios, entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué aceptar a Cristo? ¿Para qué recibirlo? ¿Para qué congregarnos? ¿Para qué aprender la palabra? Si ya soy hijo de Dios y me voy al cielo, haga lo que haga, ¿sí? O sea, en realidad eso es una mentira muy fuerte porque no le permite la salvación a la persona. Ahora, sí, como dijiste vos, si el mafioso se arrepiente, como explicamos, ¿no? Arrepentimiento, fe, pasa a ser hijo de Dios y aunque haya hecho los males más grandes del universo, la persona tiene una vida eterna al lado del Señor Jesucristo. Porque hay perdón de pecados y la Biblia nos enseña que no es que hay un pecado más grande o más chico, pero tiene que haber arrepentimiento. En ese sentido, es como que generalizarlo no sirve porque es como que el niño capaz que crece y dice, no, yo soy hijo de Dios, entonces no necesito más nada. Pero si el mafioso se convierte, sí, por supuesto. Claro. Bueno, atentos porque no es para la clase de hoy. Bueno, miren, escuchen, pueden investigarlo en sus Biblias y dentro de unas clases va a estar la clase de bautismo y Santa Cena, donde ahí vamos a discutir todos esos temas, si es necesario, no es necesario, qué pasa, bueno, todo eso. Sí, ¿ella quería decir algo? Sí. Claro, muy bien, sí. Si un homicida se arrepiente, puede ser hijo de Dios. Bien, no es que no quiera contestar lo de bautismo, pero se nos va a ir mucho el tiempo y hay otra clase destinada para eso, así que bueno, vamos con el tema que nos compete en esta tarde y es reconociendo mis dos naturalezas. Esto no hace falta que lo anoten, voy a pasar un par de diapositivas de personas que son conocidas en la Biblia y que fíjense lo que pensaban de ellas mismas. Tenemos a Job, que decía, yo soy vil y me aborrezco.
Isaías, ay de mí que soy muerto. Jeremías decía en la Biblia, entenebrecido estoy. Hasta el faraón, que no era hijo de Dios en ese tiempo, ni reconocía a Dios, he pecado esta vez. Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador. Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Un hombre como Lutero, temo más a mi corazón que al Papa y a todos los cardenales. Y por último, Moody, un gran evangelista, el hombre con quien tengo más dificultad es el que camina bajo mi sombrero, ¿no? Fíjense, personas de la Biblia, personas quizás conocidas en el ámbito cristiano, cómo desde el comienzo de la Biblia el hombre mismo reconoce el pecado que hay dentro de él. Reconoce que hay algo mal adentro de él. ¿Usted reconoce que hay algo malo adentro suyo? ¿No le parece que estamos torcidos? Que a veces estamos mal, que hay algo. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y vamos a hablar primero sobre la vieja naturaleza. Quédense tranquilos que, como digo, siempre pueden anotar algunas cosas principales y si no alcanzan a ver o es mucho, las diapositivas las pasamos por WhatsApp para que puedan registrar bien todos los versículos. Pero vamos a hablar primero sobre la vieja naturaleza. Además de anotar, si alguien quiere ir buscando los versículos, vamos a hacer rápido, porque si los leo todos yo vamos a demorar mucho tiempo. Así que de este vamos a leer uno solo. Si quieren leer Juan 3:6, 1 Corintios 2:14, alguien que busque Colosenses 3:9, Marcos 7:21 y Romanos 5:12. Así que vamos a participar todos, así buscamos los versículos y los vamos leyendo. Bueno, a medida que lo van teniendo me van diciendo y lo vamos leyendo. Acá Rebe tiene Colosenses. Bien, fíjense, ¿sí? El versículo bíblico de lo que dice. Cuando habla de la vieja naturaleza, la Biblia habla con estas palabras, hablando siempre sobre lo mismo, sobre nuestra vieja naturaleza. En este caso dice viejo hombre. La Biblia lo ilustra como un viejo hombre, de modo genérico, ¿no? Una vieja mujer y un nuevo hombre o una nueva mujer, hablando de la nueva naturaleza. Otro versículo, ¿vamos? Sí, bien, Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando la Biblia habla de carne, hay pasajes en donde habla sobre nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y a veces cuando habla de la carne, habla en realidad de lo que tenemos dentro, de la vieja naturaleza, ¿no? Cuando decimos que alguien es carnal, ¿sí? Estamos hablando de la carne en ese sentido más filosófico, hablando de la vieja naturaleza. ¿Otro versículo bíblico? Sí, Fernando. Bien, cuando en ese pasaje habla sobre el pecado, fíjense que ¿qué pecado es? No habla sobre un tipo de pecado, habla sobre el pecado en general, ¿sí? El pecado original, el pecado, ¿sí? Esa totalidad de pecado es lo que nos referimos a veces como vieja naturaleza. Cuando decimos el pecado que está en mí, ¿y qué pecado es? No es que es algún tipo de pecado. Hablamos de el pecado como ese pecado original, haciendo referencia a la vieja naturaleza, ¿sí? Son todas palabras que hacen alusión a eso. Vamos con el próximo. Cuando acá habla de corazón, no habla de nuestro órgano físico de corazón, sino que se está refiriendo mucho más adentro a nuestra vieja naturaleza. Hay varios pasajes cuando habla de corazón, no habla en realidad de algo bueno. Viste que a veces vieron que a veces relacionamos al corazón como el amor, como no, como que. Pero en realidad cuando la Biblia hace alusión la mayoría de las veces al corazón, dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Qué quiere decir? Que dentro de nuestros sentimientos ahí hay algo escondido, hay algo, la vieja naturaleza, ¿sí? Que por eso hace que nuestro interior sea engañoso. ¿Bien? Sí, Juan, bien. ¿Juan cuál? 3:6, ya lo leyeron la carne. Nos faltaría 1 Corintios 2:14, hombre natural, de Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, las cosas espirituales no las discierne, no las puede entender. Cuando la Biblia habla de hombre natural, habla justamente de personas que tienen la vieja naturaleza, ¿sí? Hombres naturales, que a veces
cuando estamos en la iglesia hablamos de los del mundo. ¿No decimos así a veces? Los del mundo, que en realidad los del mundo son aquellos que tienen solamente la vieja naturaleza. La Biblia lo menciona como el hombre natural, que sería cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas características de esta vieja naturaleza. Cuando usted lea en la Biblia, entonces, carne, corazón, viejo hombre, cuando lea, ¿qué me faltó? Hombre natural, cuando habla sobre el pecado, habla siempre sobre esta parte negativa que hay dentro nuestro, que es la vieja naturaleza. Vamos a ver algunas características de la vieja naturaleza. Y es, primero, es adánica. ¿Qué quiere decir, en otros términos? Que viene desde el tiempo de Adán. Desde que Adán peca ya en el huerto del Edén, ¿sí? Estamos hablando de los primeros capítulos de Génesis. Desde que el primer hombre peca, hay el pecado, como hablamos antes, ¿sí? Esa vieja naturaleza entró en el hombre y hizo que sea, el segundo punto, heredada. Desde ese tiempo, todos los hombres y mujeres que nacen en el mundo ya nacen con la vieja naturaleza dentro, ¿sí? Es imposible que alguien nazca y que, yo no tengo la vieja naturaleza. No, sí, es heredada. Es una de sus características y viene desde el tiempo de Adán. Ingresó en los seres humanos con el pecado de Adán y Eva. Dice la tercera característica, es mala. La vieja naturaleza no tiene nada de bueno, es mala, porque imagínense que vino a través del diablo, ¿sí? Y vino a través del pecado. Del pecado es desobediencia a Dios, así que es mala, es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no hay forma que podamos sacarnos la vieja naturaleza de encima. Podemos luchar una vez, 2 veces, no es que hay una fórmula mágica, una cierta oración que tengamos que hacer. No, siempre vamos a vivir con la vieja naturaleza dentro nuestro, ¿sí? Es inmutable, no hay forma de sacarla. Va a haber un tiempo en el que ya no tengamos más la vieja naturaleza y es en el momento en el que Cristo venga a buscarnos y seamos transformados. En el momento ese de ser transformados, ya ahí Dios nos va a limpiar de esta carga que llevamos, que es la vieja naturaleza. ¿Qué está pasando en esa fila? Atentas, es inmutable. Y por último, su fin es muerte, ¿sí? Quiere decir que a causa de la vieja naturaleza que tenemos, hay un fin en nuestra vida. Esto lo hemos explicado en las primeras clases, ¿se acuerdan? Que la persona que está sin Cristo es gobernada, ahora lo estamos viendo con estas palabras, por la vieja naturaleza que tiene y su fin es la muerte, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? Bien, bueno, repito las últimas 2 entonces. Es inmutable, quiere decir que no nos las podemos sacar de encima la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es, ya vamos a ver un poco más, ¿no? Pero es ese pecado original que está dentro nuestro que nos lleva a pecar. Sí, eso es la vieja naturaleza. Fíjense que, aunque usted no se tiene que esforzar tanto para hacer el mal, pero se tiene que esforzar un montón para hacer el bien. ¿Es así o no es así? ¿No? Para ser egoísta nadie se tiene que esforzar demasiado. Ya nos sale por naturaleza, porque es una naturaleza justamente vieja que tenemos. Nos tenemos que esforzar para hacer el bien, para dar, para desprendernos de lo nuestro, ¿no? Los gritos nos salen por naturaleza, el enojo, la ira, ¿no? Como que nos sale. Ahora nos tenemos que esforzar para controlarlo y para poder hacer el bien, para tratar bien. La falta de perdón nos nace, ya no, la venganza, nos enojamos, no queremos perdonar, porque nos sale por naturaleza, esa es la vieja naturaleza. Pero nos tenemos que esforzar para perdonar, ¿no? Bueno, es una lucha continua. El que sea inmutable significa que no lo podemos sacar. No es que hay algo que yo puedo decir para sacar esta vieja naturaleza y de momento ya vivo bien, no pienso mal de nadie, no tengo ninguna reacción mala. No, ojalá, no. Pero no es así. No hay en ningún momento hasta que Cristo venga a buscarnos o nos lleve con Él y seamos en ese momento transformados que la podamos sacar de encima. Y el último, su fin es la muerte. Que si estamos y vivimos de acuerdo a la vieja naturaleza, al viejo hombre, la vieja mujer, de acuerdo a la carne, guiándonos por nuestro corazón engañoso, el único fin que tenemos es la muerte espiritual. Muerte física vamos a tener todos,
¿sí? La muerte física ingresó en ese pecado original con Adán y Eva. Pero además de la muerte física, hay una muerte mucho más importante que es la muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es si vivimos de acuerdo a esta vieja naturaleza. Ahora, vamos a ver que a pesar que nuestra vieja naturaleza no la podamos sacar y que siempre va a vivir adentro nuestro, a pesar de eso, podemos tener un fin diferente, que no es la muerte. Y eso es cuando en nosotros comienza a estar la nueva naturaleza, que vamos a verla ahora. La Biblia, cuando habla de la nueva naturaleza, se refiere con estas palabras: espíritu, naturaleza divina, nuevo hombre y mente. Fíjense, ¿no?, cómo se opone. A veces en Romanos habla mucho de la carne y del espíritu, ¿no? Y uno dice que el Espíritu Santo, no, en esos pasajes puntuales, cuando habla del espíritu en contraposición a la carne, justamente habla de esto, de nuestra vieja y nuestra nueva naturaleza. Fíjense cómo la Biblia habla del hombre natural y también habla de una naturaleza divina, o sea, algo que no es humano. Fíjense, ¿no? Viene directamente de Dios. Esta nueva naturaleza es una naturaleza divina porque viene de Dios. Habla del viejo hombre y también habla del nuevo hombre. Y cuando habla de la vieja naturaleza habla del corazón y si no, habla de la mente. Fíjense esto, ¿no? Vamos a leer rápidamente los versículos, si los tienen por ahí dando vueltas. Sí, espíritu, Juan 3:6. Bien, fíjense que es el mismo versículo que acá, porque ahí contrapone la carne y el espíritu, ¿no? Ahí no habla del Espíritu Santo, se está hablando de la nueva naturaleza, está diciendo lo que nació de la carne, y carne es, ¿no? O sea, las personas naturales que nacieron de la carne tienen ya de por sí dentro suyo una vieja naturaleza, pero lo que nace del espíritu, lo que nace de Dios, ¿no? Espíritu es, hay una nueva naturaleza dentro de la persona. Sí, NASA. ¿Vestidos de, dice? Del nuevo. ¿Qué versión tenés? Ah, la Reina Valera. Vestidos del nuevo hombre, sí. Benja, ¿cuál tenés otro versículo vos? Sí. Ese es el versículo. Sí, una palabra complicada. Concupiscencia, complicado. Bien, pero dice, fíjense, Nasa, ¿vos leíste ese? ¿Recién leíste otro? ¿Eh? Pensé que habías leído quizás otro pasaje. Pero fíjense, dice, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. O sea que Dios envió a su Hijo, lo que hemos visto, murió en la cruz, para ser partícipes nosotros de esa naturaleza divina. Fíjense que algo de Dios hay dentro nuestro, que es lo que nos impulsa a hacer el bien. ¿Sí? Bien. La mente, Romanos 7:25. Bien, fíjense este pasaje que Pablo está relatando, ¿no? Dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esa lucha que está dentro de él, ¿no? Cuando habla de la mente, habla de esta nueva naturaleza que él tiene adentro, ¿no? Sirve a Dios, pero con la carne, esta vieja naturaleza está sirviendo al pecado, ¿sí? Así que bueno, esto es para que lo anoten y para que cuando en la Biblia lean alguna de estas palabras sepan que se está refiriendo a esta nueva naturaleza que tenemos dentro. Faltó nuevo hombre, Colosenses 3:10. Sí, fuerte.
Bien, es el que leíste vos, NASA, ¿no? ¿NASA? Es el que leíste vos, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a las características de esta nueva naturaleza. Fíjense, en oposición a la vieja. Esta es cristiana, quiere decir que viene de Cristo, ¿sí? En el momento en el que conocemos a Cristo, que tenemos fe en Él, que lo recibimos, esa nueva naturaleza pasa a ser parte de nosotros. Es impartida, o sea, no es heredada, nadie la hereda. No es que porque, ¿se acuerdan las primeras clases? Porque mi papá es pastor, entonces yo tengo la nueva naturaleza, o porque, ¿no? Porque mi abuelo era o creía en Cristo. No, esto es impartida, quiere decir de Dios directamente a nosotros, en el momento personal, en el momento en el que creemos. Es santa y su fin es resurrección y vida eterna. Esas son las características de nuestra nueva naturaleza. ¿Le faltó anotar alguno? ¿No? ¿Sí? ¿Faltó? Es cristiana, es impartida, es santa y su fin es resurrección y vida eterna. ¿Todos entienden lo que es naturaleza? ¿Sí? ¿No? Claro, porque viste, a veces hablamos, uno tiene como una idea de lo que es, ¿no? Porque en realidad naturaleza es un concepto más filosófico, ¿sí? De ciertas características que los seres humanos tenemos inherentes. O sea, inherentes que ya vienen con nosotros, que no las tienen, por ejemplo, los animales. Hay una naturaleza animal, una naturaleza humana, ¿no? Ciertas características que no nos podemos sacar de encima, ¿sí? Como que vienen incorporadas, ¿sí? Eso es naturaleza, algo que ya tenemos los seres humanos que viene con nosotros, de eso significa inherente, ¿no? Que ya viene, ¿no? Y que nos diferencia del resto. Por ejemplo, de los animales. Los animales no tienen esta vieja naturaleza que tenemos nosotros, ¿sí? Y la naturaleza animal, por ejemplo, por poner un ejemplo, sería ciertas características que vienen ya con los animales que son para todos iguales, ¿no? Por ejemplo, que no tienen la razón como la tenemos nosotros, ¿sí? Bueno, eso sería. En otra clase, creo que es la clase que viene, o no, la otra, vamos a hablar sobre Dios, sobre quién es Dios, y vamos a hablar sobre la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir? Características o atributos que ya vienen con Dios, que son inherentes, que ya Dios es así, ¿sí? En este caso, la naturaleza humana es algo, características que nos diferencian y que ya vienen con nosotros, ¿sí? Eso sería la naturaleza. Por eso que vemos la vieja naturaleza, o la naturaleza con la que nosotros ya nacemos, y la otra naturaleza es la que se nos imparte de parte de Dios. ¿En qué momento? Cuando recibimos a Cristo. Bien. Los que están anotando tienen estos pasajes claves en la palabra de Dios que nos hablan sobre la vieja y la nueva naturaleza. Romanos 6, del 6 al 13, 8 del 5 al 14, Gálatas 5, 16 al 26, Colosenses 3, del 5 al 15 y Efesios 4, del 17 al 32. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad para la cual vamos a dividir la clase a la mitad. ¿Listo? ¿Listo, Fer? Bueno, listo entonces. Listo. Bueno, un fuerte aplauso para los dos grupos. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la vieja naturaleza. Estén atentos. Estas son las acciones o manifestaciones que se dan en nosotros cuando se manifiesta que la vieja naturaleza, el viejo hombre, la carne, nuestro corazón, ¿sí? Atentos, dice: muerte, adulterio, ira, herejías, idolatría, inmundicia, enojo, violencia, carne, celos, blasfemias, robo,
fornicación, avaricia, impureza, orgullo, pleitos, envidia, pecado, vicios, orgías, lascivia, homicidio, ingratitud, corrupción, venganza, enemistad, malos deseos, falta de perdón, hechicería, traición, esclavos de pecados, borracheras, ignorancia, malas palabras, desobediencia, vanagloria, pasiones desordenadas, contienda, irritación y depresión. ¿No? Y seguía. Fíjense todas las cosas que están dentro nuestro. Esto, fíjense que no viene de afuera, ¿no? Uno de los pasajes que leyeron por ahí decía: lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, es lo que está acá adentro, lo que sale del corazón del hombre. Porque todo esto ya está dentro nuestro. ¿Se dan cuenta? Y fíjense cómo en toda esta lista hay cosas que para nosotros son más graves que otras, pero sin embargo para Dios es como lo mismo. Dice pleitos. Dígame si a veces no tenemos en menos los pleitos, las peleas, las discusiones, gritería. O sea, los gritos que a veces, no, y a veces pareciera que eso bueno, ¿no? No importa, estoy enemistado, peleado con fulanito de tal, pero bueno, por lo menos no robo, ¿no? O otras cosas que son pecados más grandes, ¿no? O no estoy en vicios. Y fíjense cómo para Dios lo que es la vieja naturaleza es todo malo, ¿no? Y tenemos que realmente tomar conciencia de eso. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma, no? Está bueno el ejercicio para que sepamos identificar cuando algo malo está dentro nuestro. Esto no me corresponde, esto es de la vieja naturaleza, ¿no? Esto no es normal. Para la gente muchas de estas cosas son normales, son naturales, porque justamente es la naturaleza que tienen. Pero cuando en nosotros se manifieste esto, para nosotros no debe ser normal. No debe ser algo más. Bueno, una pelea, bueno, un grito, bueno, un enojo, bueno, una falta de perdón en mi corazón. Bueno, no. Debemos estar atentos para combatirlo. ¿Bien? Vamos por el otro lado con la nueva naturaleza. Dice, ocuparse del espíritu, vida, paz, pensar en las cosas del espíritu, obedecer, santidad, amor, gozo, paciencia, edificación, misericordia, pureza, perdón, justicia, creer, bondad, fe, mansedumbre, templanza, vida eterna, sabiduría, despojarse, humildad, frutos del espíritu, verdad, agradecidos, gracia y renovados, ¿no? Para tener una idea de las cosas que ocurren en nuestra vida, lo que nosotros hacemos cuando está la nueva naturaleza. Amor, gozo, fíjense, qué difícil a veces, ¿no? Eso viene del Espíritu Santo en nuestra vida y eso es lo que nos hace amar, lo que nos hace tener gozo, estar en santidad, perdonar, ser justos, creer, ser buenos. ¿Amén? Pensé que había... No. Bien, ahora, después que hemos identificado entonces las acciones de ambas naturalezas, esto es lo más importante de toda la clase, porque lo que vimos anteriormente está bueno que lo tengamos presente, ¿sí? Cómo la Biblia se expresa en la nueva naturaleza, en la vieja, pero esto es lo más importante, porque si de acá nos vamos sabiendo un montón de cosas teóricas y en la práctica no sabemos cómo vencer y trabajar con la vieja naturaleza, entonces estamos perdidos. ¿Sí? Así que esta es la parte más importante. Y para eso vamos, cada uno agarre su Biblia, por favor, porque vamos a hacer otro ejercicio juntos. Dice, buscar en los pasajes claves, vamos a buscar todos Romanos primero. Abran su Biblia en esos pasajes de Romanos que estuvieron leyendo recién. ¿Qué debemos hacer con la vieja naturaleza? A ver, esto sería una lluvia, como hicieron recién, de comentarios. A ver, vamos a decir verbos, ¿sí? Acciones que la Biblia nos enseña en Romanos que debemos hacer con la vieja naturaleza. Crucificarla. Bien. A eso me refiero. ¿Todos entendieron la consigna? Destruirla. No seguirla. Bien.
No, pero eso sería algo bueno. ¿Qué hacer con la vieja naturaleza? ¿Qué hacer con la vieja naturaleza? ¿Qué nos dice Romanos? Bien, si morimos con Cristo, no servirle. Bien. Bien, no presentar nuestro cuerpo. ¿No ser esclavos? Bien. ¿Cómo? ¿Mortal? No, pero sería qué acciones en contra de eso, digamos. Ya ahora no vemos, digamos, lo que vimos recién, sino qué tenemos que hacer en contra de esa vieja naturaleza. Ya dijeron, si morimos con Cristo, dijeron crucificarla. ¿Pero eso dice Romanos? No. No, tiene que buscar en la Biblia, ¿eh? No. En Romanos tiene que buscar, no obedecerla. ¿Cómo? Los malos deseos. Bien. Sí, está bien. Bien, que no reine, esa sería entonces, bien. No permitir que reine. Bien. Muy bien. Fíjense, todas esas cosas que dijeron están resumidas ahí. ¿Qué es lo que Romanos nos enseña? ¿Qué hacer con la vieja naturaleza? Fíjense, son cosas que ustedes dijeron recién, ¿sí? ¿Por qué están esos pasajes de Romanos? Morir con Cristo, considerarse muertos, no ofrecer, no pensar, no obedecer, no ocuparse. Fíjense todos los verbos que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer con la vieja naturaleza. Pueden anotarlas o subrayarlas en su Biblia, porque nacen de ahí. Ahora, vamos a leer rápidamente, o sea, cada uno en su Biblia, el anterior. Gálatas 5 del 16 al 26. A ver qué es lo que nos dice que Gálatas que debemos hacer con la vieja naturaleza. Sí, fíjense, andar en el Espíritu es algo bueno, pero no nos dice nada qué hacer con la vieja naturaleza, ¿sí? En el versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso, ahí está. No satisfacer los deseos de la carne. Bien, perfecto. Claro, bien. Esa es la interpretación, perfecto. Primero la observación es lo que dice la Biblia, literalmente. Qué rápida la interpretación de esta mujer. Muy bien. Bueno. Fíjense, Gálatas, menos que Romanos, dice no practicar, no satisfagan sus deseos y crucificar la carne. Nos habla de eso, ¿sí? Y ahora vamos con el último. Que es Colosenses 3 del 5 al 15. Estos son los pasajes más importantes que nos hablan de la carne. Colosenses. Sí, también en cuanto a lo malo. Hacerlo morir. Colosenses 3, capítulo 3, del versículo 5 al 15. Dejar esas cosas. Hacer morir. Versículo 8, dejad, dice Rebeca acá. El versículo 8, sigan leyendo. Sí, hay que dejar todo eso bien. Despojarse del viejo hombre, bien. Claro, que sería en realidad no hacer, o sea, dejar esas cosas y ahí enumera todo lo malo. Claro, esa es una acción a favor, pero no en contra de la vieja naturaleza, digamos. Está bien, dejar. También lo dijeron acá bien, dejar.
Bien, ahí estamos. Fíjense, Colosenses, hagan morir lo terrenal, dejen esas cosas y despojarse. Ahora, fíjense en general, ahí está. Fíjense en general qué es lo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer. Pensemos, fíjense que tenemos la lista ahí de todas las cosas malas que la vieja naturaleza nos hace hacer. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? No obedezcan, no practiquen, no se ocupen de esas cosas, no las piensen. Hagan morir lo terrenal. Fíjense que, en esas que subrayé, nos habla de la muerte, ¿no? Si morimos con Cristo, considérense muertos, crucificar la carne, hagan morir lo terrenal. Nos habla de hacer morir todo aquello, hacer morir todo lo que tenga que ver con nuestra vieja naturaleza. No satisfacer sus deseos. Me gusta esa frase para pensar, ¿no? Porque la vieja naturaleza lo que hace en nosotros es traernos deseos, que deseemos lo malo, ¿no? Y de ahí vienen en realidad las tentaciones, porque si no tengo el deseo, no voy a acceder nunca a hacer lo malo. Pero el problema es que tenemos el deseo. El problema es que la vieja naturaleza hace que lo deseemos. Así es, muy bien. No satisfacer los deseos. Podemos compararlo con estar a dieta, ¿verdad? Eso es grave. Estar a dieta. Dígame que cuando usted no estuvo haciendo dieta, no le dio unas ganas de comer impresionante. Y creo que cuando hacemos dietas es peor, ¿no? La tentación, siempre hay alguien que te cae con unas facturas en tu casa, ¿no? Cuando te propones hacer dieta viene un cumpleaños. Ay, los benditos cumpleaños con las cosas ricas, ¿no? O cuando uno hace ayuno también. Hay tentaciones. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es la factura? ¿El problema es la torta? ¿El problema es el cumpleaños? No. El problema es el deseo que yo tengo por querer comer eso, ¿no? Y ahí es cuando uno tiene que controlar ese deseo para no llevar a la acción. Si me desenfreno, ¿no? Bueno. Con respecto a eso, dice que la película no es tan buena. Yo quería, el mensaje. Bueno, yo quería ahora solamente hacer alusión a la gatita esa en cuestión, porque a veces nos pasa así, ¿verdad? Sabemos que está mal, que no tenemos que hacerlo, ¿no? Pero hay un deseo en nuestro corazón, en nuestro mal corazón, haciendo referencia a nuestro corazón, ¿a qué? A la vieja naturaleza, ¿sí? Esa vieja naturaleza hace que tengamos esos malos deseos y a veces terminamos haciendo como esa gatita, ¿sí? Llevando a cabo las acciones que anotamos recién, ¿sí? Ahora, ¿cómo vencer la lucha? Vamos a hablar 4 puntos importantes que después en la tarea van a tener que anotarlos. Además de todo esto que la Biblia nos enseña, ¿sí? No ofrecer, no ocuparse, no practicar, no satisfacer sus deseos, dejar esas cosas, despojarse. En resumen, vamos a ver 4 puntos importantes. El primero es estar crucificado con Cristo. Fíjense que Romanos, Gálatas, que Colosenses, todos nos hablaban sobre lo mismo, morir. Estar muertos con Cristo. Es una elección, mis hermanos, morir cada día. Sí. Nosotros dentro nuestro tenemos la vieja naturaleza y tenemos dentro nuestro la nueva naturaleza. ¿Cuál es el desafío diario? Hacer morir la vieja naturaleza que tenemos dentro. Que muera eso que tenemos dentro, ¿sí? Dice que mueran los deseos. ¿Van a seguir estando los deseos? Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No satisfacer esos deseos, ¿sí? Llevarlos a la cruz de Cristo, elegir morir cada día. Fíjense que el Señor, para los que cuando querían seguirlo, acompañarlo, el Señor le decía, esperen, antes de seguirme hay una condición, tienen que morir. Dice, negarse a sí mismo, morir y llevar su cruz. Entonces síganme.
Fíjense que seguir a Cristo no es todo fiesta, ¿no? Y como que pare de sufrir. Usted acá va a recibir bendiciones, va a recibir un milagro y le va a ir todo bien y no tendrá que hacer nada. No, esto es una lucha espiritual. Y cada día que nos levantamos, tenemos que luchar con lo que hay dentro nuestro, que es la vieja naturaleza, con los deseos que hay dentro nuestros malos y hacerlos morir. Fíjense que dice ese pasaje del que hablo, cuando querían seguirle, el Señor dice, atento, paren, porque acá hay una condición. Esto no es todo fácil. Niéguese a sí mismo, dice, ¿no? Y tome su cruz. O sea, negarse, morir. Fíjense que tenemos que negar nuestros propios deseos con tal de seguir a Cristo. Porque sabemos que si seguimos nuestra vieja naturaleza y sus deseos, ¿a dónde nos lleva? A la muerte, al pecado. El pecado se nos lleva a la muerte. Así que fíjense que para nosotros poder lidiar con eso debemos morir y para eso negarnos a nosotros mismos. Aunque querramos hacerlo, no, esto no lo hago. Muero a este deseo que tengo, ¿sí? Y ahí vamos a hablar un poco más de esto de negarse a sí mismo. Pero esto es, primero, mirar la cruz de Cristo. ¿Cuántos pasajes en la Biblia nos habla de, y lo hemos compartido en otras clases, mirar a Jesucristo? No sacar los ojos de Él, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Si sacamos nuestros ojos de Jesús, de su cruz, no vamos a querer estar crucificados con Él. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. ¿Quién quiere sacar los deseos que tiene? Nadie. Todos queremos satisfacer los deseos que tenemos. Pero si nosotros miramos la cruz de Cristo, si miramos su amor, su entrega por nosotros, eso es lo que nos hace querer morir con Él. Decir, Señor, lo diste todo por mí, entonces quiero darlo todo por vos. Siempre la motivación, como vimos en la clase pasada, ¿qué es? Cric, cric. Vamos de nuevo. La motivación siempre, la clase pasada vimos la motivación para obedecer. El amor. La motivación debe ser el amor. Primero el amor de Él hacia nosotros y después el amor de nosotros hacia Él. Siempre tiene que ser esa nuestra motivación, en este caso para hacer morir nuestra vieja naturaleza. Recuerden, estamos hablando de cómo vencer esta lucha. Segundo punto, lo interno, controlar los pensamientos. Fíjense que uno de los pasajes que leíamos hablábamos sobre no pensar en esas cosas. ¿Se dieron cuenta? Y por el otro lado, las cosas buenas que anotábamos, acá dice, una de las cosas que anotaron este grupo, pensar en las cosas del espíritu. O sea que nuestros pensamientos tienen una gran importancia en nuestra lucha en contra de la naturaleza pecaminosa. Controlar los pensamientos. Esto es algo que también vimos en la clase pasada. ¿Recuerdan? Es necesario, mis hermanos, que podamos detectar los pensamientos. Cuando se nos viene el deseo, se nos vienen los pensamientos malos de lo que queremos hacer o de lo que no queremos hacer. Ahí es cuando tenemos que controlarlos, antes de llevarlos a la acción. Todo está en nuestra mente. Pasé por WhatsApp una prédica para que el que quiera escucharla. Hay otras prédicas también de Joyce Meyer que son muy lindas sobre lo que pensamos y lo que hablamos, lo que decimos. También ahí le pasé el libro para el que quiera leerlo. Pero en nuestra mente está toda nuestra batalla. Toda la batalla se libra acá. No sé si alguna vez le pasó, pero me ha pasado de estar agotada mentalmente por tener esta lucha acá. Nadie sabía. Pero yo estaba lidiando una batalla en mi mente. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no lo tenés que hacer. Y el diablo que te dice, pero es solamente esta vez, después te arrepentís y listo. El diablo te dice así porque todo pasa acá en la mente. Solamente esta vez y listo, después te arrepentís, no te va a pasar nada, solamente un pecadito. Dale, hacelo. Y uno está con, no lo tengo que hacer, no, porque el Señor no quiere. Y está ahí luchando. Es una batalla que está acá en nuestra mente. Así que, mis hermanos, si ustedes pueden ganar la batalla acá en la mente, ya la ganaron en las acciones, ya la ganaron en las obras. Si uno pierde acá, ya, ¿no? Es como que dejó toda la puerta al enemigo para que llevemos a cabo el mal que queríamos hacer, ¿sí? Todo está acá. Tenés que mentir, tenés que hacer esto. No digas la verdad, te va a ir mal si decís la verdad. Y el diablo empieza a trabajar en nuestros pensamientos y ahí es cuando uno tiene que agarrarlo rápidamente. No. Esto no es así, esto es de mi vieja naturaleza, no lo quiero, voy a morir a eso. Aunque quiera hacerlo, no lo voy a hacer, ¿sí?
Controlar los pensamientos. Filipenses 4:8 nos dice, en todo lo bueno pensar. ¿Por qué creen que la Biblia nos enseña a ocupar nuestra mente en las cosas buenas, como anotó este grupo? Y como Filipenses 4:8 nos dice, en todas las cosas buenas pensar. Porque si mantenemos nuestros pensamientos llenos de cosas buenas, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Lo bueno. Si tenemos nuestra mente llena de cosas negativas, malas y de pecados, ¿sí? ¿Cuántas veces nos vienen pecados a la mente? Ganas de querer hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahí es cuando uno comienza o a fantasmear con el pecado, ay, sí, ¿no? Y se deja envolver, o cuando uno le dice, no, hasta ahí, eso no me conviene. Es difícil, es una batalla, es una lucha, no es fácil, pero ahí es cuando entra en nosotros nuestra determinación. Esto no me conviene, esto no lo quiero pensar y lo saco de mi mente. Eso es en lo interno. En lo externo, dejar o despojarse. La Biblia nos enseña, y esto es muy crudo, pero muy real en la práctica para nosotros. Fíjense, algunos quizás hayan leído esos pasajes, otros no. Pero dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, dice. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Porque dice, es preferible entrar al cielo sin una mano, sin un pie, sin un ojo, ¿no? A modo de ilustración, que entrar al infierno con todo el cuerpo completo. Evidentemente esto es una ilustración, nadie se tiene que cortar ni el pie, ni la mano, ni sacar el ojo, gracias a Dios. Pero ¿qué nos está queriendo enseñar la palabra? Que hay que ser drásticos. Cortar, definitivamente. Esto no es jugar, esto es cortar definitivamente. Y esto, ¿por qué puse en lo externo? Porque también en lo interno tenemos que ser drásticos cortando pensamientos. Pero en lo externo, no relacionándonos en ambientes en donde sé que hay un montón de tentaciones para mis deseos pecaminosos. Si yo estoy haciendo dieta, no voy a pasar por la panadería y digo, no, voy a entrar para ver, ¿no? Voy a entrar, veo todo, ¿no? Para irme sin consumir nada. ¿Se dan cuenta? ¿Sería algo ilógico o no? Todos se rieron, porque sería algo ilógico. Y a veces hacemos eso con el pecado. Sabemos que hay algo que nos tienta y vamos, ¿no? A decir, no lo voy a hacer, pero bueno, estoy acá, ¿no? Paseando, en medio de la tentación. No. Y esto nos habla también a veces de ser drásticos con amistades que tenemos que no nos hacen bien. Todos cuando venimos al Señor tenemos grupos de amigos que no nos edifican. Ni hablar si tenemos grupos de amigos que quizás están en medio de vicios, de alcohol, de la droga, ¿no? Y decir, no, si yo tengo un deseo de consumir alcohol, he salido de eso y encima me junto con todos mis amigos que está lleno de la mesa de bebida alcohólica y donde están todos tomando como locos, ¿no? ¿Se imagina eso? Es como, en verdad, exponer mi cuerpo, mi mente, todo mi ser, los miembros de mi cuerpo al pecado. Entonces, ahí es cuando uno dice, no, para vencer la vieja naturaleza tengo que ser drástico con mi exterior, con quién me relaciono, con quién me junto, qué cosas hablo, a qué lugares voy. Hay gente que a ciertos lugares no les hace bien ir, ¿no? Sí. En bandeja. A veces la televisión, ¿no? Aquellos que tienen tentaciones con ciertos programas de televisión, con ciertas cosas, tienen que ser drásticos, ¿no? Es decir, esto no me conviene. Entonces, si saben que eso les tienta, ¿no? Estar a altas horas de la noche, solos, frente al televisor, ¿se dan cuenta de lo que digo? Uno tiene que ser consciente de lo que le cuesta, de lo que y cortarlo, ¿no? Cuando uno está de novio, siempre digo, a veces pasa eso con los más jovencitos que están de novios. La Biblia nos enseña que uno no puede tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso es fornicación. Hay que evitar todo contacto anterior a eso, ¿sí? Juntarse solos en la noche, ¿no? Es decir, no, bueno, nos juntemos en mi casa porque mis papás no están. No, eso es abrirle la puerta así de par en par al enemigo, porque los deseos van a estar. Ahora,
no dar la ocasión al pecado, ¿sí? Así que esto es para que usted lo pueda trabajar, ¿no? En el ámbito donde usted se desenvuelve, se mueve, amistades, formas de hablar, cosas que lo rodean, lugares, hábitos que usted tenga, ¿no? Hábitos que usted tenga que saben que no les conviene, ¿no? O que el diablo puede entrar. Es para pensar lo externo. Y por último, lo último sería algo a favor de la nueva naturaleza. Recién vimos, fíjense, cosas en contra de la vieja, ¿sí? Pero ahora esta última es en favor a la nueva naturaleza. ¿Qué debemos hacer nosotros? Alimentar la nueva naturaleza. Por allí hay una pequeña historia que dice que un sabio le estaba enseñando a su aprendiz y le decía algo parecido a la imagen que nosotros teníamos de los dos lobos, ¿verdad? Dentro de nuestro interior viven dos lobos, uno bueno y uno malo. Y vos decidís cuál va a vencer cada día. Y el aprendiz le dijo, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer para que pueda vencer el lobo bueno? Y este sabio le dijo, va a haber una lucha cada día, pero va a ganar al que vos alimentes más. Y fíjense eso. En medio de una lucha, viendo esta ilustración, si un lobo está sin alimento, no va a tener fuerzas, va a estar débil, flacuchito, ¿no? Desganado. Pero si el otro lobo va a tener fuerzas porque fue bien alimentado, entonces en el momento que la lucha ocurra, ya sabemos cuál va a ganar. Eso pasa con nuestras naturalezas. Tenemos que alimentar la nueva naturaleza y dejar de alimentar, de ocuparnos, dice la Biblia, de la vieja naturaleza. O sea que dejemos de pensar aquella, dejemos de relacionarnos en ambientes donde la vieja naturaleza, ¿no?, toma el protagonismo, dejemos de hacer lo malo, de pensarlo, de maquinarlo, dejemos de alimentarlo con nuestras acciones, con las personas con las que nos juntamos, con nuestro entorno, con las canciones que escuchamos, con las cosas que vemos en la televisión y comencemos por el contrario a alimentarlo, la nueva naturaleza. Sí. ¿Por qué se está sacando la ropa? Porque la Biblia nos habla de desvestirse del viejo hombre y de vestirse del nuevo. Entonces, claro, se sacó el viejo hombre y ahora se está vistiendo de nuevo. O sea, sacarse esta vieja naturaleza que nos gobierna y vestirse del nuevo hombre. Bien. Fíjense el tema de la música que escuchamos. No escucho música secular de ningún tipo. Y recuerdo que una vez tuve que preparar para los jóvenes una prédica sobre la música. Me tuve que poner, ¿cómo se dice? Al tono, bueno, con la música que se escuchaba. Entonces me puse, fui a YouTube, los que estaban de moda, ¿no?, a escuchar. Bueno, y pude hablar en esa prédica sobre la música, ¿no?, que se escuchaba, sobre las cosas que se decían. Pero yo me ponía a pensar y decía, ¿qué puede pasar por la mente y el espíritu de una persona cuando durante todo un día o durante toda una tarde está alimentándose con esta música? Música que habla de sexo, pero es lo que más hablan las canciones, donde se denigra a la mujer, de traición, de mentira, de engaño, ¿no?, de que me voy con otro, de que ya tu amor ya no sirve más, de que ahora tengo otro, ¿no? O sea, sí. Y sí, y bueno. Sí. Sí. Mm. Sí. Sí, 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 sí. La abuela. No, pero es así, es cierto, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, sí. El amor al dinero,
Sí. Sí, es cierto, pero ¿se dan cuenta de esto? Cuando yo en ese momento que pude hacer esa prédica y me pasé escuchando un montón de temas, yo digo, por favor, ¿dónde, o sea, cómo uno alimenta eso? Después de escuchar todas esas canciones, ¿usted cree que a alguien le da ganas de amar con el amor de Cristo? De guardarse como mujer íntegra, de no pecar, de si estoy de novia, no tener sexo con mi novio. Sí, o sea, realmente cuando uno escucha todas esas cosas, no le dan ganas de hacer lo bueno porque está alimentando la vieja naturaleza. Cuando uno, si usted, fíjese, yo lo practico a diario. Los días que me levanto media cruzada, porque todos tenemos esos días de mal humor, ¿no? Media irritable, digo, me pongo música cristiana, así fuerte en mi casa, como para escucharla, y comienzo a adorar al Señor, porque esa música, cuando uno está escuchando que el Señor murió por mí, que Él me perdonó, que Él me amó, cuando uno comienza a decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego, ya es como que fíjese que alimentar la nueva naturaleza ya me lleva a estar mejor, a poder hacer lo bueno, ¿no? Sí. Sí, también. Sí, que ahora está muy de moda. Bueno, una horrible canción, ¿no? Una horrible canción. ¿Se dan cuenta de lo que digo? ¿Sí? ¿De qué otra forma podemos alimentar nuestra nueva naturaleza? Congregándonos. Bien. 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 Sí. 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 Mm. Bien, en ese caso, por ejemplo, que ella, no sé si todos escucharon, pero hablaba de Zumba, de las canciones que ponen cuando uno va, no quizás a hacer un deporte o hacer algo, a una actividad. Nosotros vivimos en esta tierra que está gobernado por el pecado y el mundo. Uno va a un supermercado y está escuchando música no secular. Uno va a una tienda de ropa, va a un gimnasio, va a hacer una actividad física. Ahora, uno tiene que saber, identificar hasta qué punto eso no va a afectar mi integridad como cristiano. ¿Sí? Si yo ir a un deporte o ir a una actividad como Zumba no va a afectar mi integridad como cristiano y eso no me afecta, yo puedo asistir, ¿se entiende o no? No es cristiana, por supuesto. No. Sí, sí, claro. Claro. Sí. Sí, se entiende, sí. Bien, pero es importante lo que dijo ella. Ahí va, es importante lo que dijo ella, que a ella no la modificaba ni la afectaba porque no estaba prestando ni atención a la letra ni a nada. Ahora, y también escuché mientras estaba escuchando a ella, las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, que hablaba del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es importante, porque el Espíritu Santo a cada uno nos va a dar la convicción de si tenemos que seguir haciéndolo, no, o hasta qué punto. Si ella no la modificaba, no iba a haber problema. Si quizás sea tu caso, quizás no, pero si te modificaba la actitud, el comportamiento, los pensamientos, uno dice, no, esta actividad en verdad no me conviene, porque estoy beneficiando a mi cuerpo físico, pero mi espíritu no. Y lo más importante es lo de adentro, el espíritu. Entonces, este dibujito, que siempre, como les dije, amo los dibujos de Fano, nos representa eso, ¿no? Ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleve, porque esto no es con nuestras fuerzas,
¿no? Con nuestras fuerzas no vamos a poder oprimir los deseos que tenemos de pecar. Esto es el poder del Espíritu Santo en nosotros. La nueva naturaleza en nuestra vida, ¿sí? Que dijimos como al principio que es una naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que viene de Dios. O sea que por el poder de Dios en nosotros, porque vivimos con Jesucristo dentro nuestro, el Espíritu Santo, es que podemos vencer la naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Sí. Sí, Ali. Sí. Y sí. Y sí. Bien, es un buen ejemplo. En el nivel 2 van a hablar mucho más sobre lo práctico de esto, van a hablar mucho más sobre la música, sobre el baile, sobre todas las cosas mucho más prácticas de todo esto. Pero en resumen, ¿sí? Lo que hablamos recién, esto es en resumen. ¿Cómo vencer la lucha? Recuerden que esto es lo más importante de la clase, porque esto es lo práctico, lo que les va a servir a ustedes. Mañana nomás ya les va a servir esta información. Primero, morir, elegir morir cada día, mirar a Cristo, ¿sí? Elegir morir con Él. 2, trabajar en lo interno los pensamientos. Venza la lucha primero en los pensamientos. 3, en lo externo. Maneje las tentaciones con las que ustedes se encuentran. Aléjese de los lugares, de los entornos, de las amistades, de los momentos en los que usted va a reaccionar y o que lo llevan a las acciones malas. Y por último punto, el cuarto, que fíjense que esto es en contra de la vieja naturaleza, pero esto es a favor de la nueva. Alimentar la nueva naturaleza. A través de todo lo que usted puede alimentarla, a través de canciones, de música, congregándose, juntándose con hermanos para hablar de la palabra del Señor. A veces las buenas amistades nos edifican tanto. Piense en las cosas del Señor, ore, lea la palabra, ayune. ¿Sí? En el segundo nivel también van a hablar del ayuno y los van a hacer ayunar también. Aquellos que no practican todavía el ayuno. Pero fíjense cómo uno puede alimentar la nueva naturaleza. Vean películas cristianas, es lindo a veces eso, ¿no? A mí me gusta mucho ver películas y a veces ver una película cristiana te deja un lindo mensaje, ¿no? O a veces verla con amigos, con familia. Son cosas lindas que nos terminan edificando y alimentando a la nueva naturaleza. Sí. Así es, así es. Cada vez que vamos a Buenos Aires, siempre que tengo familia allá, con Ezequiel llevamos una película para ver. Y siempre, todos los días que nos quedamos, siempre hay una oportunidad para... Veamos una peli, ¿no? Bueno, listo. ¿No? Y siempre aprovechamos esa oportunidad. Bien. ¿Alguna pregunta que haya quedado dando vueltas? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a terminar esta clase entonces. Alimente su nueva naturaleza, mi hermano, con fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿alguien que quiera orar para cerrar la clase que no haya orado hasta el momento?